padecer, cuando tuvieron que sufrir. Cuando ellos, Dios en su amor y en su misericordia les da a este hijo, según lo que dice el capítulo 22 del libro de Génesis, Dios ordena a Abraham que lo sacrifique. Y vamos a leer Génesis capítulo 22 a partir del versículo 1. La palabra de Dios dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalboró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá para el cordero del holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo de voces: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Padre, en esta mañana, Gracias, Señor, Jesús. Queremos nosotros pedir tu bendición. Amén. Queremos que tú te reveles a nuestra vida, queremos Amén, que tú te Señor. reveles a nuestros corazones, queremos que tú te reveles a nuestra alma. Señor, queremos que tú te reveles a nuestro espíritu, Señor, y que tú nos hables en esta mañana. Tú te reveles a nosotros en esta mañana a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, Dios. nosotros te amamos. Háblanos en esta mañana a través de la palabra. Habla nuestro corazón, habla nuestra alma, habla nuestro espíritu en esta mañana. Revélate con poder, revélate con autoridad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Y te damos gracias. Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Señor, para la gloria de Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Amén. Y amén. Bien, hay algo, hermano, que cada uno de los cristianos, hermano, tiene que llegar a entender, tiene que llegar a comprender y tiene que tener claro. Es que Dios siempre y en todo está. ¿Sí? Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro. Dios siempre está. Dios siempre está. La tendencia muchas veces de nosotros, hermanos, es pensar, hermanos, que en medio de la dificultad o cuando nos va mal es porque Dios nos dejó. Otros piensan: Dios me está castigando. Y otros piensan una cosa y otros piensan otra cosa. La verdad es que muchas veces en medio de la dificultad y en medio de la lucha, si nosotros nos mantenemos, vamos a ver la gloria de Dios. Muchas veces, hermanos, a pesar de que a nosotros tal vez no nos gusta o no estamos de acuerdo, Dios de alguna manera nos prueba a ver qué nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque en la dificultad o en la adversidad es donde el cristiano o se afirma en Dios y dice: no, yo sé que estoy creyendo, o comienza a renegar de Dios. No hay otro camino. Unos bajan los brazos, se rinden. Otros comienzan a echarle la culpa a todo el mundo por lo que les pasa. Otros, gloria al nombre de Jesús, dice: yo sé que en esta situación veré la mano de Dios. No fue fácil, hermano, desde que Dios le habló hasta que Dios proveyó el alimento, el cordero para el sacrificio, hermano, lo que este hombre llamado Abraham tuvo que pasar. Nosotros a veces pensamos, creemos, hermano, gloria al nombre de Jesús, que lo malo y
y lo que no nos gusta y tantas cosas. Solamente las cosas esas nos pasan a nosotros. Y estamos muy equivocados. La Biblia dice que Dios nos permitirá una prueba, una dificultad, una lucha mayor de la que nosotros podamos resistir. O sea, mayor de lo que nosotros podamos soportar. Dios nos lo va a permitir. Si Dios, hermano, permite algo en tu vida, antes que Dios lo permitiera, Dios ya sabía cómo lo iba a hacer, qué era lo que iba a hacer y hasta dónde iban a ir tu fuerza. A Dios, hermano, tus situaciones, lo que te rodea, a Dios no lo agarra por sorpresa. Y muchas veces Dios puede permitir en nuestras vidas cosas muy difíciles o muy dolorosas como Abraham. Donde Dios, hermano, como que espera a ver qué nosotros hacemos. Y muchas veces, hermano, en medio de esa dificultad nosotros pensamos y decimos, no, Dios en esto no puede estar. Dios en esto no puede estar. Pero sin embargo Dios está, aunque nosotros no lo veamos. Dios, hermano, es más real que tu necesidad, es más real que tu problema, es más real que tu circunstancia. Y la palabra de Dios dice que determinamos, hermano, cuánto tuvo Sara y Abraham esperando para poder llegar a tener este hijo. Cuánto tuvieron que pasar, cuánto tuvieron, se le llama el hijo de la promesa, pero cuánto tuvieron que pasar, cuánta dificultad, cuánto esperar. Y resulta que cuando Dios se lo da, la Biblia dice que Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú lo sacrifiques. Nosotros muchas veces diríamos en medio del problema, no, esto no es la voluntad de Dios, esto no es el propósito de Dios. Dios no puede permitir esto en mi vida. Dios no puede permitir esto en mi vida. Sin embargo, hermano, el cristiano, aunque hoy se predica en el Evangelio, hermano, de que quédate tranquilo que todo te va a ir bien, no funciona. Y tampoco es de Dios, y tampoco es bíblico, y tampoco es práctico en la realidad, porque se puede hablar, se puede decir, pero la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Todos los cristianos, más, menos, poco, mucho, sabemos, hermano, que el camino del cristiano no es fácil. No es fácil. No es, haga un pacto y usted va a ver que, hermano, todo le va a ir bien. No funciona, no funciona. Ore de esta manera y usted va a ver que todos no funciona. No funciona. Porque Dios no es una religión, Dios es una persona. Jesús le dijo, yo me voy a ir a los discípulos, yo me voy a ir, pero cuando me vaya les voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes. O sea que no era que alguien iba a ver con nosotros. Y uno podría llegar a pensar, estando en el lugar de Abraham, ¿cómo Dios va a permitir esto en mi vida? Hermano, a veces, hermano, en nuestra vida pasan cosas, buenas, malas, medianas, en las cuales a nosotros nos cuesta llegar a ver a Dios obrar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba siendo crucificado y dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Momento trágico y difícil para Jesús. ¿Por qué? Por la gran opresión y dificultad que estaba pasando. Todos pueden decir, hermano, bueno, esto que está pasando el coronavirus, ya lo hemos hablado, que unos dicen una cosa, otros dicen. Lo cierto es que de alguna manera, por alguna razón, Dios sí lo permitió. Y contra eso nosotros no podemos pelear, no podemos luchar. Porque cuando Dios por alguna razón permite o marca algo, hermano, por más que usted quiera cambiarlo, no lo puede cambiar. Y Dios le dice a Abraham, yo quiero que tú vayas y sacrifiques a tu hijo. Ahora, presta atención a lo que voy a decirle. Muchas veces lo que Dios permite o quiere en nuestra vida o hace en nuestra vida no tiene lógica. No tiene lógica. ¿Para qué Dios quiere que le sacrifique al niño? ¿Para qué quiere? ¿Cuál es la razón? Es más, aún se hace ahora, pero en la antigüedad mucha gente iba y sacrificaba los hijos a los dioses.
Iban, cuando los volcanes entraban en erupción, veían la manera de ir hasta lo más posible y tiraban, porque creían que así iban a amansar a su Dios. Hay muchos países como en México, en otros lugares, que aún las doncellas van y las sacrifican por esos volcanes. ¿Para qué? Para amansarlo. Entonces uno podría decir, Dios está en la misma tesitura. Porque a veces lo que Dios hace no tiene lógica. No tiene lógica. Pero, ¿cuál es el tema en cuestión? Es que usted entiende, que yo entendamos que nosotros a Dios no tenemos que entenderlo, sino obedecerlo. Y tenemos que creer, hermano, lo que dice el libro de Romanos, que a los que aman a Dios, todo le va a ayudar para bien. Mi preocupación tiene que ser amar a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque amando a Dios, hermano, el dolor, la dificultad, y recuerde que hablamos sobre el dolor los otros días, y todas esas cosas que vienen a nuestra vida van a ayudar para bien, aunque no lo entendamos. No, pastor, ¿cómo puede Dios permitir que yo me quede sin trabajo? Que ahora cómo sustento a mi familia, cómo ayudo a mi familia. Pastor, ¿cómo Dios puede permitir que yo me enferme y esté en esta condición? No lo entendemos. Y hay cosas, hermano, en tu vida y en mi vida que nunca las vamos a entender. Y uno tiene que seguir caminando. ¿Cómo Dios abrió el Mar Rojo? ¿Cómo Dios lo abrió? Es más, el libro de Eclesiastés es claro y dice, si ni siquiera nosotros conocemos cómo crecen los huesos de los bebés en el vientre de la madre, no entendemos, porque no lo entendemos, ¿cómo vamos a entender la obra de Dios, que es grande? Pero lo que Dios hace muchas veces para nosotros no tiene sentido. Imagínese a Abraham, hermano, todo lo que le habrá pasado en la cabeza desde el momento que Dios le habló, mientras iba caminando, diciendo, ¿qué va a hacer? Dios me llama a que sacrifique a Isaac. Es más, estoy seguro, la Biblia no dice ni una cosa ni la otra, pero estoy seguro que no le dijo a nadie, ni siquiera a Sara, lo que iba a hacer. ¿Por qué? Sencillo, porque si él no lo entendía, que Dios le había hablado a él, ¿cómo lo iban a entender otros que ni siquiera Dios le había hablado? Y a veces, hermano, no entendemos lo que nos pasa, pero tampoco podemos hablarlo o tampoco podemos expresarlo en algunos casos por la sencilla razón, si a nosotros nos cuesta entenderlo. Pero nosotros pensamos siempre que lo que no entendemos no puede venir de parte de Dios. Porque no lo entiendo, no puede venir de parte de Dios. Porque es parte de un sufrimiento, no puede venir de parte de Dios. Y uno escucha, los otros días habían mandado un mensaje, en el Perú un pastor, su esposa y su hija, estaban todos contagiados del coronavirus, toda la familia. Entonces uno ve que por más que uno quisiera ciertas cosas no pasaran en nuestra vida, hay algunas que pasan. ¿Qué pasa? Que Dios sabe, que Dios entiende. Pero nosotros, como muchas veces no entendemos el obrar de Dios, y no es que Dios muchas cosas Él las manda, hay muchas cosas que Dios por alguna razón las permite. Es como que Dios se hiciera a un lado y dejara que pasara el problema. Y Dios le dice a Abraham, andá y sacrificame a tu hijo, tu único hijo, quiero que vayan y lo sacrifiquen. Y ahí este hombre, hermano, en obediencia. Por eso, hermano, uno les ha hablado, dice, aconseja y enseña. El problema es cuando uno más tiene que obedecer a Dios. En la dificultad es cuando uno más tiene que obedecer a Dios. Porque es ahí cuando uno tiene que caminar aunque no ve, aunque no entiende, aunque parece que Dios, hermano, se equivocó o Dios no tiene el control de lo que está pasando. Es más, en el hogar, en el trabajo, en la salud. Muchas veces una persona porque se enferma cree, no, Dios me está castigando.
llorando, dice, no, Dios no me cuida, y el otro sale con, ¿no? La otra vuelta, yo lo compartí esto, un predicador diciendo que el cristiano que se enfermaba de coronavirus es porque no tenía fe, lo cual yo no comparto, y se lo hemos explicado. Eliseo era un hombre de fe, un hombre de autoridad. El apóstol Pablo en algunos momentos padeció enfermedad porque la Biblia lo dice. Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Y a veces no es cuestión de fe. Yo conozco pastores, hermanos, con tremendas iglesias que están en silla de ruedas. Y usted dice, si le da para pastorear a miles, no le va a dar la fe para levantarse de la silla de ruedas. Pero hay cosas que no entendemos, no comprendemos. Pero en esos momentos donde uno tiene que seguir caminando a pesar. Abraham tuvo la posibilidad, hermano, mientras iba de camino, de volverse atrás. Pero si usted lee el capítulo 22, va a encontrar en varios lugares del capítulo 22 que dice, iban juntos. No se abrió Abraham. Dice, e iban juntos. Isaac y Abraham. E iban al monte, e iban juntos. Y llegaron. Y lo dice la Biblia. Él podía haber, hermano, retrocedido. Haber dicho, no. O alguno decir, no, mi fe no da para tanto. Hemos hablado de la paciencia. Pero también hablamos de la perseverancia. Del perseverar. Aunque usted esté enfermo y tenga que venir a la iglesia de arrastro porque tiene una enfermedad, usted tiene que seguir adelante, porque usted no lo hace para el pastor, no lo hace para el hermano, lo hace para Dios, para seguir a Dios, para decirle a Dios, Señor, todo te lo debo a Jesús. No importa, aquí estoy. Aquí estoy. Y este hombre, hermano, tal vez, hermano, en muchos de sus momentos mientras iba de camino, tuvo la oportunidad de retroceder. Sin embargo, él se mantuvo y siguió caminando. Yo creo, hermano, firmemente para estos tiempos y a futuro, usted tiene que seguir, hermano, caminando. Dios en una oportunidad estaba el pueblo de Israel, hermano, saliendo de Egipto en medio de un problema, se pusieron a orar. Y Dios le dice, ¿por qué? Le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y la palabra de Dios dice que metieron los pies en el agua y, hermano, y tocaban el agua, gloria al nombre, igual se metieron. Hasta que Dios intervino y abrió el mar rojo. Pero ellos estaban caminando. Porque, hermano, si uno quiere entender a Dios, para eso seguirlo muchas veces va a tener problemas. Porque a veces nosotros decimos, Dios no me puede bendecir a menos que estas sean las condiciones, ¿no? Y uno dice, bueno, si Dios a mí me quiere bendecir, me tiene que dar un buen trabajo. Es la opinión del ser humano. Si Dios quiere que yo le sirva, me tiene que sanar totalmente. Y así, cuestiones que nosotros ponemos. Y limitaciones que nosotros le estamos poniendo a Dios. Porque quiera o no, nosotros le ponemos limitaciones al poder de Dios. Nosotros mismos le ponemos. Con nuestros pensamientos, con nuestros cuestionamientos, con nuestros parece. Por ello tiemblo cuando la gente dice, pastor, yo creo a mi manera. No existe a mi manera, es a la manera de Dios. No existe yo creo, sí, yo creo a mi manera. No. Dios nunca te dice cree a tu manera. La Biblia nos enseña que tenemos que creerle a la manera de Dios. Y caminar a la manera de Dios. Y Dios abre, hermano, el mar rojo cuando ellos comienzan a caminar. Una de las armas que yo veo, hermano, que el diablo muchas veces usa en términos generales con los cristianos, gloria al nombre de Jesús para siempre, cómo a través de los problemas los detiene. Y quiero aclararlo, ¿por qué?
Porque usa el problema para que uno, en vez de seguir, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, uno en vez de seguir a pesar de las cosas, no, se detiene. Isaac le dice al padre, le dice, pa, llevamos el fuego, no había encendedor en aquel entonces, iba con la antorcha, tenemos el fuego, tenemos la leña, todo. Y lo agarra y le dice, pero ¿y dónde está el corderito? Y él le dijo, Dios se proveerá. Ahí él tuvo una oportunidad para volverse, para retroceder, un pretexto para no seguir. Pastor, a mí me gustaría tanto servir a Dios, pero, pastor, a mí me gustaría tanto hacer tal cosa, pero. Y nos olvidamos, hermano, que lo que más trae bendición a un cristiano, lo que más trae bendición a un cristiano, lo que más trae bendición a un cristiano es la obediencia. Porque uno puede orar 1000 horas, pero al no obedecer no sirve. Uno puede conocerse la Biblia de tapa a tapa, pero sin obedecer no sirve. La obediencia produce bendición. Dios nos bendice cuando le somos obedientes. Y Abraham le dice, bueno, Dios proveerá. Y siguió marchando. Y siguió caminando. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender que las cosas no nos tienen que detener. Para con Dios no te pueden detener. Si, Señor, si tú acomodas esto, si tú arreglas esto. Hablábamos, yo no me acuerdo bien si fue el domingo de tarde, pero hablamos de un hombre llamado Gedeón. O a la mañana, no me acuerdo. Dice que venían los madianitas y arrasaban con todo. Y este hombre, ¿qué hacía? Juntaba el trigo y lo escondía en el lagar. El lagar era el lugar donde se pisaba la uva. Pero, y escondía el trigo. El ver la circunstancia, cómo el enemigo prevalecía, el ver las situaciones, no lo detuvo. Él seguía. De tal manera que cuando Dios se revela, a Gedeón le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dijo esforzado y valiente? ¿Por qué? Porque las circunstancias, porque las adversidades, aún sus propias dudas, porque cuando Él le dice que lo va a bendecir y que lo va a ayudar, Él dice, sí, pero si Dios estuviera con nosotros, no me pasaría esto, no pasaría. Sin embargo, este hombre siguió hacia adelante. Y Dios le dice, esforzado y valiente. Y la Biblia dice que cuando, hermano, Abraham llega a aquel lugar donde van a hacer el sacrificio, la Biblia dice que él ata al muchacho, va a tomar el cuchillo para sacrificarlo. Y la palabra de Dios dice que Dios le habla y dice, no lo hagas porque he visto tu obediencia. Porque, hermano, cuando nosotros, hermanos, tenemos que decidir entre lo que Dios quiere y a nosotros nos parece, y hacemos lo que Dios quiere antes que lo que a nosotros nos parece, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Dios nos bendice. Lo importante es la perseverancia. El no cambiar nuestra manera de pensar para atrás. El no detenernos por las circunstancias. Yo digo siempre, hermano, hay cosas en nuestra vida que nos pasan. Y no es que le pasa a usted, a mí me pasa, nos pasan a todos. Hay cosas que nos pasan en nuestra vida, hermano, que nos pasan y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Entiende? Usted se puede cuidar un montón, pero hay cosas, hay momentos, hay situaciones que a usted le produce una enfermedad. Y usted va a estar con esa enfermedad, esperando un milagro de Dios. Pero no es, hermano, que esa enfermedad, gloria al nombre de Jesús, para siempre lo tenga a usted o a mí detener. O usted ponerse a renegar y decir, o pensar, es que, ¿por qué Dios a mí no me sanó? O cuestionarse.
Uno tiene que seguir confiando, hermano, de que Dios a su tiempo, en su momento y en su hora, Dios va a hacer un milagro. El cristiano no puede, hermano, retroceder en este tiempo. El cristiano no puede bajar los brazos en este tiempo. El cristiano no puede, hermano, sentirse, hermano, vencido por las situaciones, por las circunstancias o el dolor. Vamos hacia la meta, hermano. Vamos hacia la meta. Dios prometió algo. Un día va a venir por nosotros y esa es nuestra principal meta. Aunque hoy por hoy, hermano, gloria al nombre de Jesús, nuestro camino muchas veces sea difícil y muchas veces doloroso, tenemos que seguir caminando en obediencia a la palabra de Dios. Muchos cristianos se van quedando en el camino porque para mí es muy difícil el camino del Señor. A mí me cuesta mucho un montón de cosas. Yo he tenido que sufrir mucho. Pero aún así, tenemos que nosotros seguir caminando en obediencia a Dios y a su palabra. Decíamos el domingo, paciencia es sufrimiento. Y aunque muchas veces a nosotros nos cueste, porque nos pasa a todos, preguntarnos, pero Dios, si tú estás conmigo, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué yo me quedo sin trabajo? ¿Por qué tengo tantos problemas con mis hijos? Y muchas veces, hermanos, nosotros humanamente hablando no vamos a encontrar respuesta. No vamos a entender un montón de cosas. Pero que a nosotros nos quede claro esto. Abraham no entendía por qué Dios se le había ocurrido pedirle a su hijo en sacrificio. Si Dios se lo había dado como una promesa. Si era lo que más querían y más anhelaban. Pero a Dios nosotros muchas veces no lo vamos a entender. No lo vamos a comprender. Pero nosotros tenemos que seguir caminando. Y este es el mensaje, hermano, gloria, para que hoy nosotros tal vez tengamos que caminar como Abraham, con ese dolor interno, con ese yo no entiendo un montón de cosas en Dios, yo no comprendo un montón de cosas en Dios, no sé por qué Dios ha permitido en mi vida, porque a veces, y yo lo veo, gente, hermanos, que pasa años con temas de salud y se encuentra con alguno y le dice, no, lo que pasa es que vos no tenés fe. El otro dice, no, lo que pasa es que una herencia que recibiste de que los otros se enfermaron y la gente empieza a cuestionarse. Y algunos hasta bajar los brazos. Pero a Dios no lo podemos muchas veces entender. La mente de Dios es mucho más grande que cualquiera de nuestros pensamientos. Pero cuando nosotros obedecemos, caminamos por fe, tarde o temprano, Dios transforma el dolor, la angustia, la desesperación en una bendición. La Biblia dice, e irán andando los que llevan la preciosa semilla. Más, dice, y irán andando y llorando. Pero después dice, más volverán con su gavilla, dice que vacía, no, con su gavilla llena. ¿Por qué? Porque la fe te bendice, porque la fe te abre puertas, porque la fe cambia cosas, porque la fe transforma cosas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible llegar a agradar a Dios. Es tiempo, hermano, de que usted siga caminando, aunque no entienda un montón de cosas, no comprenda un montón de cosas, aunque usted crea que tiene razón, aunque usted crea que no tiene razón, aunque usted crea que Dios está siendo injusto o injusta con usted, gloria al nombre de Jesús, seguir caminando en fe y en confianza. Dolor, lo hay, claro que lo hay. Desesperación, la hay, claro que la hay. Angustia, la hay, claro que la hay. Jesús dijo, mi corazón está en completo dolor. Pero ahí está, sin retroceder, sin bajarse del madero, esperando en Dios. Y con esto termino. La Biblia dice que ninguno
de los que esperan en Dios, confían en Dios, van a ser avergonzados. El que muchas veces trata de que nosotros nos sintamos así es el enemigo, pero Dios va a bendecir. Es tiempo de seguir, hermanos, caminando. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de seguir, hermanos, tomando nuestra propia cruz y seguir caminando, aunque hoy no veamos la bendición, no veamos la salida, no veamos el milagro. Dios tiene total control del universo. Dios está en control del universo. Dios está en control de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de tu economía, aunque nosotros hoy, como Abraham, no podamos entender por qué Dios pide lo que pide, por qué Dios permite lo que permite para con nuestras vidas. Gracias, Jesús. ¿Será porque Dios no nos quiere? ¿Será porque Dios no nos ama? ¿Será porque no tenemos fe? ¿O será que Dios nos pone en un proceso para a la larga bendecirlo? Dice el libro de Jeremías 32:27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Será que hay algo que Dios no puede hacer? ¿Será algo que Dios no pueda revertir o cambiar? Yo creo que sí. Yo creo que Dios, hermano, nos sorprende. Nos sorprende, nos sorprende, nos sorprende. Vamos a orar en esta mañana. Aproveche usted, mi hermano, mi hermana, para hablar con Dios. Gracias, Jesús. Para hablar con Dios. Y tal vez usted, gloria al nombre de Jesús, aún mientras va caminando como Abraham, dice, ¿por qué Dios permitís estas cosas? ¿Por qué Dios permitís que sufra? ¿Por qué tú permitís que me pase esto o me pase lo otro? Pero en esta mañana, Abraham simplemente fue obediente. Abraham simplemente obedeció la voz de Dios y caminó como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender que a pesar de la situación y circunstancia, Dios está a nuestro alrededor como poderoso gigante. Amén, Jesús. Que Dios no nos ha abandonado. Amén, sí, Señor. Cuando Abraham llegó al lugar donde él entendía que iba a ser el lugar más doloroso para él, más difícil para él, cuando iba a sacrificar al muchacho. Cuando Abraham llegaba al lugar que parecía que ya no había una salida, cuando él llegó a la montaña y miró y vio que no había ningún animal, que Dios no había llegado a aquel lugar, quién sabe cómo estaba su corazón. Pero en ese que fue el peor momento para Abraham, él llegó y no vio la bendición. Él llegó y no vio a Dios proveyendo. Tal vez cuando él iba de camino dijo, bueno, cuando lleguemos a aquel lugar vamos a encontrar el animalito, todo Dios preparado, Dios armando todo, organizando todo, y cuando llega a la montaña, al final de la montaña, hermano, no había nada. Absolutamente nada. Y la palabra de Dios dice que toma el cuchillo, ata al muchacho, y recién cuando él va a levantar el cuchillo para sacrificar a Isaac, Dios le habla. Y después que Dios le habla, recién ve la bendición de Dios ahí, ese animal para el sacrificio. Es por fe. Tal vez estás llegando a la cima de tu montaña y cuando llegue no vas a ver nada. Pero seguí confiando, seguí esperando en Dios. Padre, en esta mañana, Señor, ayúdanos. Porque muchas veces, Señor, yo me siento como Abraham, no con la misma fe que Abraham, sino, Señor amado, aleluya, caminando por el desierto rumbo a la montaña, Señor amado, sin poder ver una salida, sin poder ver un milagro.
Y cada vez que me aproximo al lugar del encuentro, parece, Señor amado, que ya no hay una salida. Pero en esta mañana nosotros invocamos tu nombre. Señor, nosotros invocamos tu nombre. Señor, tú eres nuestro Señor. Tú eres el que camina con nosotros. Tú eres el que provee, Señor. Tú provees la fuerza, la sabiduría, la fe, la confianza. Tú lo provees todo, Señor. Tú lo provees todo. Tú lo provees todo. Por eso queremos orar en esta mañana. Queremos orar en esta mañana, Señor, y pedirte, Señor, que tú en este tiempo proveas vida y bendición sobre nosotros. Señor, porque todo es tuyo, todo, Señor, así como, Señor, cuando Abraham, Señor, iba a sacrificar a Isaac, aún ese cordero tú lo proveíste para que, Señor amado, lo sacrifique. Señor, nosotros en esta mañana queremos agradecer. Amén. Señor, nosotros en esta mañana, Señor, queremos aprender de Abraham, el padre de la fe. Señor, nosotros queremos en esta mañana pedirte tu bendición. Señor, nosotros queremos pedirte tu presencia en esta mañana. Señor, yo en esta mañana, Señor, quiero tomar ese tiempo para orar por la vida de mi hermano y mi hermana. Señor, que hoy salga con esa confianza, con esa seguridad, Señor, de que tú lo vas a ayudar, que tú lo vas a sustentar, que tú lo vas a cuidar, que lo que nosotros no entendemos como Abraham, Señor, cómo Abraham iba, Señor amado, a esperar, Señor, que tú le pidieras lo que menos él se imaginaba. Señor, ayúdanos en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana. Señor, oro por cada uno de mis hermanos y hermanos que tengan una necesidad en su salud. Oro por mis hermanos, Señor, por cada situación y por cada circunstancia. Oro por cada hogar de mis hermanos, por cada casa. Señor, oro por cada lugar, Señor, en esta mañana para que tu mano esté ahí ministrando. Padre mío, yo quiero orar por los que están y por los que no están en esta mañana. Señor amado, quiero orar para que su fe no falte. Señor, quiero orar para que su fe no falte, no mengue. Quiero orar para que tú tomes el control, Señor, para que tú tomes el control. Señor, yo quiero bendecir la vida de mi hermano. Señor, yo quiero bendecir a través de la distancia la vida de mi hermana, de mi hermano, su familia, su casa, su hogar. Yo quiero orar para que tú proveas y suplas todo lo que falta conforme a tu riqueza en gloria. Quiero orar por la salud física y espiritual. Quiero orar, Señor amado, para que en esta situación, que cada uno en lo particular, en lo familiar, tenga que enfrentar en este tiempo, ahí estés tú, Señor. Que ninguno, Señor amado, piense o crea, Señor, que su dificultad, su situación, aleluya, ya no tiene solución, no tiene arreglo y que tú no puedes hacer nada. Es más, que tú no vas a hacer nada. Padre, abre ventanas en los cielos. Señor, abre ventanas en los cielos. Señor, abre ventanas en los cielos. Bendice la iglesia. Señor, bendice la iglesia, bendice la iglesia. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas en esta hora. Señor, oro para que tú les fortalezcas en esta mañana. Oro para que tú les alcances en esta mañana. Oro, Señor amado, para que tú les sorprendas con un milagro. Así como sorprendiste a Abraham y le diste la solución a su situación, a su dolor, a su angustia. Señor, porque tú eres quien abre puertas y ninguno cierra. Porque tú eres, Señor, quien provee todo lo que es necesario. Tú eres el que cambia nuestro lamento en baile. Tú eres quien nos ciñe de alegría, de bendición. Padre, oro por los hermanos y hermanas en esta mañana. Señor, que sean bendecidos. Señor, que sean fortalecidos en esta mañana. Señor, que tu gracia les alcance en esta mañana. Señor amado Dios, Señor, enséñanos como Abraham, Señor, en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos de complicación, tiempos de angustia. Dice tu palabra que vendrán muy difíciles los tiempos, Señor amado, aleluya. Pero dice tu palabra que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, Señor. Queremos nosotros en esta mañana pedir tu bendición.
Padre, queremos pedir tu bendición, Señor. Lloro por mis hermanos. Señor, fortalécele. Señor, que cuando lleguen a sus hogares, a sus casas, Señor amado, puedan llegar, Señor, con esa palabra fuerte, fresca, con esa confianza, con esa seguridad. Puedan ser instrumentos de bendición, puedan ser instrumentos para bendecir sus casas, sus hogares, puedan ser instrumentos para ministrar aún a otros en esta mañana. Sí, Señor. Padre, que el poder de tu presencia esté fluyendo. Gracias. Como decía la lectura de la palabra, Señor, nos metemos en ese río de Dios, porque en ese río había sanidad, Amén. porque en ese río había sanidad, Amén. porque en ese río había sanidad. No habían que quedarse con los pies, Señor, apenas mojados, Señor. Había que comenzar a meterse, Señor, en ese río de la presencia del Espíritu Santo, en esa presencia donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay fortaleza, esa presencia que nos ayuda, esa presencia que nos bendice, esa presencia que nos sana, esa presencia que nos restaura, Señor, esa presencia que nos toca, esa presencia que nos unge. Oh Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Si hay alguien que necesita la oración de fe, que oremos por usted.